¿por qué los hijos adultos, después de que ya terminan una carrera, tienen un trabajo, tienen la capacidad de independizarse, por qué aún siguen viviendo bajo el mismo techo de los padres? ¿Cuántos conflictos, cuántas diferencias y cuánta violencia intrafamiliar no se presenta porque no han podido independizarse? Hoy trataremos este tema y volvimos a invitar al gran terapeuta Germán Sánchez Carranza, que es también terapeuta de pareja y familia, y nos especializamos en este tema de la familia. Y bueno, Germán, gracias por venir otra vez. Gracias a ti por invitarme, Lulu. No, al contrario. Es un placer estar aquí. Oye, este tema es un tema de veras muy interesante porque hace 2, 3 décadas, no más, 4 décadas, los hijos desde muy temprana edad salíamos de la casa de los padres a trabajar, ayudábamos a proveer a los papás y al final llegábamos y nos casábamos muy jóvenes. Hoy en día, a partir de la generación de X, son las generaciones X, hoy en día los hijos siguen viviendo bajo el mismo techo, no tienen pareja, no quieren casarse y quieren seguir estando bajo el mismo techo de los papás. Y este fenómeno no nada más es en nuestro país, es a nivel mundial. ¿Qué está pasando en esta conducta? Estamos como en una crisis de valores tremendamente en conflicto, porque hay mucho choque de generaciones y de autoridades con hijos adultos que no quieren salirse de la casa, pero siguen bajo el mismo techo y quieren vivir un libertinaje brutal los hijos. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, mira, para empezar yo creo no podemos generalizar porque sí hay jóvenes que sí se han salido de su casa. Sí, no podemos generalizar. Sí, no podemos generalizarlo. Unos por conflictos que tienen en su casa muy fuertes con los padres, otros porque sí le toman la conciencia que se deben de independizar y no es sano seguir viviendo en casa de los papás. Pero de la mayoría que estamos hablando, sí es cierto, están en un estado de confort que no quieren dejar y se han topado con una generación de padres apapachadores y sobreprotectores que les pesa a los padres dejar partir a los hijos. Oye, me decía el caso de una señora que el hijo ya terminó su profesión. Le dijo, papi, ¿me pagas mi maestría? Y el papá le paga la maestría. Papi, ¿me pagas mi doctorado? Y el papá le paga. Sí. Y ya, y aún así cuando tiene maestría, doctorado y una especialidad más, no trabaja. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué los papás no se dan cuenta hasta dónde se le puede afectar a un hijo esta dependencia económica que tiene el hijo con los papás? Yo creo que por lo que te decía, son padres sobreprotectores también que están muy apegados. Porque a lo mejor ellos vienen, o lo más seguro es que vienen de una situación donde hubo carencias. A ver, yo te pregunto, tú cuando fuiste papá, ¿qué esperabas de tus hijos? ¿Cuál era tu ideal? Pues que terminaran una carrera, que se prepararan y salieran al mundo a defenderse. Y que a cierta edad, si no se casaran, sí se independizaran. ¿Sí? ¿Esa era tu expectativa? Esa era mi expectativa, pero no fue así. No fue así como no se cumplió. ¿Sí? Todavía a una edad de 28 o 30 años, mis hijos seguían en casa. Claro. ¿Sí? Pero todavía es bueno, yo considero que eso... Hoy en día lo estamos viendo como algo normal. Pero no es normal. Oye, no, cuando porque yo tenía... no cortan la adolescencia. Claro, cuando yo tenía 22 años me decían, oye, ya estás quedada, ¿no? Hoy en día no se sienten quedadas a los 28. No, al contrario. Se sienten muy niñas. Y uno los ve muy niños, de verdad, sí, ¿no? Aparte de que uno los ve muy niños. ¿Por qué los papás somos tan apapachadores? Oye, ¿sí te acuerdas de ese libro que hay que se llama Padres obedientes, hijos tiranos? Sí, muy buen libro, ¿no? Okay. Ahí nos ¿Qué explica aportan de las estos autores sobre esta generación de padres
sobreprotectores que no Precisamente, merecen. yo creo que nos contamos en esa generación. Sí, claro, nosotros. somos de esa generación. Venimos de unas generaciones donde fuimos muy reprimidos, Eso. ¿sí? Con padres muy autoritarios, muy castrantes, y cuando nosotros formamos nuestras familias no quisimos actuar de esa manera, aunque sí llegamos a actuar en No, ciertos yo creo que sí momentos, actuamos mucho, sí. pero no fuimos tan rígidos con nuestros hijos como fueron nuestros padres. Yo ahí, fíjate, opino de esta manera, que esta castración que tuvimos de parte de nuestros padres por el autoritarismo, porque pertenecemos a ser familias de patriarcas o familias de matriarcas, ¿no? Definitivamente. Donde eran padres autoritarios, padres agresivos, padres dominantes, que imperaba la voluntad del padre y no de los Porque hijos, soy tu ¿no? padre y te callas. Y te callas, ¿no? Sí, y lo mando yo. Y lo mando yo me acuerdo que mi mami, que ya es una persona grande, decía cuando mi papá me regañaba, me decía, mijita, cuando tu papá te regañe, agacha la cabeza, ¿no? La sumisión. Así es. Para que no alterara más el comportamiento del papá. ¿Cómo afecta la autoestima y cómo afecta la capacidad claro. en cualquier ser humano, ya sea en el niño o en la niña, para poder enfrentarse a una autoridad cuando ya es uno adulto? Inclusive, a veces no lo sabemos como lo tocamos en el tema de la pareja, pero también hay que reconocer que el hombre y la mujer entre sí en su relación de pareja no dejamos de ser autoridades. Ah, claro, definitivamente. Y cuando hay jerarquías. Y cuando hay una sumisión de alguna de las dos partes, el hombre agacha la cabeza o la mujer agacha la cabeza y permite muchas veces el atropello a sus derechos, a su respeto y a la dignidad. Así es. Pero el punto importante aquí es por qué los hijos no se van de la casa, ¿no? Así es que vamos a eso. Sí. Porque lógicamente la estructura de la energía de autoridad que tú pudiste haber tenido desde muy temprana edad, te la casaron. En cierto modo, pero como lo dice el libro que acabas de mencionar, ¿sí? Padres obedientes, hijos tiranos, yo creo que por la misma castración, la misma represión en la que vivimos nosotros en nuestras familias, al llegar a la familia que formamos y con los hijos que tenemos, aunque no quisimos actuar así, llegamos a actuar, pero no totalmente. Ah, no. Sí, y yo creo que por ese miedo que vivimos cuando éramos hijos de familia, nos enfrentamos a los hijos también con un miedo de lastimarlos, ¿sí? O de reprimirlos, entonces nos volvemos permisivos. Claro. ¿Sí? Y ahí los hijos, nada tontos, ¿verdad? Más abusados que nosotros, de ahí se agarran y es donde empiezan a brincarse los límites. Claro, ¿sí? Porque al final de cuentas fuimos padres permisivos, por lo que tú estás diciendo, sí. Por la castración que traemos, fuimos así padres permisivos, sí. Donde al final, digo, a mí me llegó a pasar, cuando a veces uno quiere ponerles un límite o quiere decirles un hasta aquí, perdón, llegaba a tener sentimiento de culpabilidad. Claro, y sobre todo porque no sabemos cómo hacerlo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de aplicarlo de igual forma que nos lo aplicaron a nosotros, con gritos, ¿sí? Con agresión. Entonces, ese temor nos lleva a no ser igual con nuestros hijos, ¿sí? Y el temor a lastimarlos. Entonces ahí es donde entra la permisividad, claro. ¿Sí? Y te repito, el hijo nada tonto se da cuenta y abusa de esto. Entonces, es lo que estamos viendo ahorita, de acuerdo al tema del programa hoy, los hijos no se quieren ir porque también están en un área de confort. Y deja que tenga dinero o no la familia. Hay familias que aún sin tener una posición económica muy desahogada, los hijos siguen ahí. Hay madres, me queda claro, hay madres que aún así cuando los hijos están casados y que tienen adicciones al alcohol, las madres van y le compran la botellita al hijo y les dan, y las madres se salen a trabajar y llegan y le dan al hijo para que el hijo a su vez le dé de comer a sus hijos y demás. Es algo muy fuerte, Germán, pero nos tenemos que ir a un corte y ahorita regresamos con ustedes. Claro que sí. En Crecer en Familia, ¿por qué los hijos adultos aún siguen viviendo bajo el mismo techo que los padres? Regresamos en unos instantes.
Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. GNA Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. GNH Channel. GNH Channel. GNH. Sigan viendo GNH Channel. Esto es GNH Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GNH Channel. Sigan viendo. GNA Channel, siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Estamos de regreso en Crecer en Familia, Luis López Zavala, y con el especialista en la materia de pareja y familia, el terapeuta Germán Sánchez Carranza. Ger, estábamos tocando la importancia por qué los hijos no se van de la casa. Yo creo que tienes mucha razón y lo que estoy aportando también. Yo creo que una de las bases fundamentales es porque, acuérdate cuando decía en el desarrollo de la personalidad, la energía vital de vida, cuando tiene una necesidad, se impulsa, ¿no? Sí. Se impulsa a buscar el objeto amado, la necesidad para sobrevivir, es una ley natural. Sí. ¿Qué pasa cuando desde muy pequeñitos, en la generación de papás que fuimos, aportamos y dimos más de lo que los hijos necesitaban? Más de lo que los hijos necesitaban. Les dimos sí, más. Los malacostumbramos. ¿Y qué hicimos con esa energía? Se las colapsamos. Y se quedó en una zona de confort. confort. ¿Para qué lloro si viene mamá y me da el pecho? Claro. ¿Para qué pido si viene papá y me compra todo sin pedirlo, Sí. Hay un papá que me decía el otro día, oye, es que el otro día fui y le dije a mi hijo, vamos a comprarte unos. El hijo no los requería ni los necesitaba. Era la necesidad del papá de ir a comprarle los tenis, ¿sí? Para comprarle los mejores tenis. Claro. ¿Qué actitud crees que tuvo el hijo? Pues voy contigo, ¿no? ¿No? ¿Se enojó? ¿Se enojó? Se enojó el hijo. Acuérdate que hoy en día las familias, las parejas, están formando hijos narcisistas. Sí, definitivamente. Si usted no conoce el término de lo que es el narcisismo son las personas que están muy alejadas de sus necesidades reales, de sus sentimientos, y simplemente tienen un ego muy grande que solamente cubren su propio ego para poder seguir adelante manteniendo una imagen falseada de la realidad. Sí, realizada. Pero esto es porque nosotros fuimos creciendo ese ego en los hijos, acrecentándolos de una manera de veras catastrófica, al grado que tenemos una sociedad hoy juvenil que todo se basa en marcas, en situaciones que tengan. Ese es un factor, sí. Que no aportan nada aun cuando trabajan. Germán, claro. No aportan nada a los padres de familia. Sí, es el narcisismo que tú mencionas. Pero volviendo a repetir, ¿quién es responsable de que los hijos no se vayan? Los papás. Padres somos los ¿Por qué crees que los papás también siguen manteniendo esta situación con los hijos? Por temor. Así es. ¿De qué? De que se vayan los hijos y así que los odien. Así es. Sí, es lo mismo. Es un círculo vicioso. ¿No? O sea que también me toca mi herida. Claro, del abandono. El abandono. No quiero que mis hijos y como quiera que sea los detengo, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de por qué los hijos no se van son varios factores importantes. Muchísimos, ¿no? Otro tema otro punto, otro factor importante, eso yo lo vi en uno de los grupos que tuve en clase, que eran adolescentes. Adolescentes ya de 28 años, 29 años, tocamos este tema y uno de ellos me decía muy congruentemente, y sí es cierto, no es lo mismo vivir en casa de mis papás donde tengo, como decía un amigo mío, pasto, corral y agua, ¿no? Okay. Sí, tengo todo y no, si me salgo, aunque trabaje con lo que estoy ganando, no me va a alcanzar. No me va a alcanzar porque tengo que pagar una renta, tengo que pagar un teléfono, tengo que pagar luz, y empiezas a ponerle números
y lo que están ganando de sueldo actualmente los jóvenes, aún profesionistas, no les es suficiente. No les es suficiente, no les alcanza. De ahí que también es su temor de tratar de independizarse, porque saben que si se independizan van a tener muchas carencias que en casa no las tienen. Claro. ¿Sí? Entonces, mejor sigo en mi área de confort, Claro. y argumento que no me interesa casarme ahorita, que todavía me siento muy joven, o que me programé ya para casarme hasta los 30 y tantos años. Claro. ¿Sí? Inclusive hay un libro que se llama ¿Cómo aprender a vivir con los hijos adultos en el hogar paterno? Así es. Sí, porque no se puede estar viviendo, Germán, porque también hay muchas crisis y muchos conflictos en este tipo de familias. Claro, claro. Porque los papás al final de cuentas nosotros somos muy responsables de lo que sembramos en los hijos, pero definitivamente no sabemos cómo desarmar esa estructura familiar que hicimos, donde hicimos hijos muy dependientes de nosotros, muy sobreprotegidos. Yo creo que aquí te llega a invadir el sentimiento, ¿no? Sí. El afecto hacia el hijo. No pero, te me vayas, espérate. ¿sí? Estoy de acuerdo, pero fíjate que tanto nos hacemos daño nosotros, claro, como nos hacemos daño a ellos, ¿no? Nos dañamos. Yo creo que aquí el punto medular, hablando a las familias que tengan hijos adultos en la casa, si su hijo ya terminó su profesión, si su hijo ya está trabajando, es importante hacer este círculo familiar, sentarlos a la mesa y empezar a delegarles responsabilidades. No porque al final de cuentas, no es porque los padres lo necesiten, a Dios gracias. Hay muchos padres que no, habrá otros que sí. Habrá otros que sí lo necesiten. Pero que ellos desarrollen ese sentido de cooperación, ese sentido de responsabilidad que van a tener el día de mañana cuando formen una familia. Si es que la llegan a formar. Si es que la llegan a formar. Pero sí que quede muy claro que también es necesario que desarrollen esa educación moral y ética para la formación de una familia, empezando por su propia casa. Definitivamente. Sí. Definitivamente. Yo creo que esto es algo que los padres de familia, aun cuando tengan hijos adultos, por favor, háganlo. No sigan quejándose a espaldas de los hijos, no sigan juzgando esta situación. Yo creo que lo correcto es tener la capacidad de decir, no se pone en juicio ni en discusión el amor que sentimos por ti, pero sí es importante que hoy las actitudes cambien. Definitivamente. Yo creo que también, sin temor a equivocarnos, se forma una codependencia ahí, una dependencia y una codependencia. De ahí parte también el temor de dejarlos ir o de invitarlos a que se vayan, ¿no? Ahorita me acordaste, que sería lo más sano. Un libro muy bueno que es para los padres cuando debutan como papás. Yo lo leí hace muchos años, que decía: estréchalos y abrázalos fuertemente y después déjalos ir. Pero aquí los estrechamos, los abrazamos Demasiado. Y no los dejamos ir. Eso es lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Actualmente. Yo creo que precisamente por eso es importante tomar conciencia que ya cuando el hijo no se le ve ese rasgo de independizarse, definitivamente sí es importante centrarlo en responsabilidades. Yo creo que a los papás nunca nos va a estorbar. Definitivamente es importante manejarlos. Parece que nos vamos a un corte y ya regresamos a la parte final del programa. ¿Todavía nos queda tiempo para...? ¿Ya no? Bueno, por favor, nos vamos a despedirnos. Lo importante es que ya dimos algunas técnicas, pero este tema nos podíamos ir toda la tarde. Perdón. Para poder manejarlo, ¿sí? ¿Quieres, por favor, Ger, dar tus datos? Sí, yo soy psicoterapeuta Germán Sánchez Carranza. Me pueden llamar a mis teléfonos, que es el 5679-5622, al 5678-0241, o a mi celular, que es el 044-55-54-56-20-79, y con gusto los apoyamos. También a los chicos que no quieren salir de su casa, los podemos apoyar. Y que quieren estar en una zona de confort. Regresamos en unos momentos. En GA Channel TV estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia, con programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos.
GA Channel TV, una imagen con contenido. Estamos otra vez en Crecer en Familia con el tema de por qué los hijos adultos no se van de las casas. Es un buen tema y perdón, hace rato creí que se nos estaba acabando el tiempo, pero no, rectifico, Ger, estábamos tan emocionados que me perdí en este tema. Bueno, yo creo que este tema es fundamental, que lo más importante es reconocer que cuando en su momento no supimos cómo darles esa responsabilidad y ese proceso de individualidad a los hijos cuando fueron siendo jóvenes adultos. Yo pienso que si hay un momento que uno lo siente o lo percibe, y lo sano sería invitarlos a que se independicen, ¿sí? No tanto a que se queden, como tú decías hace rato, no es que nos estorben los hijos, pero no es sano que sigan viviendo ya después de cierta edad en el núcleo familiar. De 40 años, Ger, pero todavía 29, por pero Dios. Ya después de los 30 y tantos, como bueno. que yo también ya, precisamente no es sano por lo que tú decías. Son chicos que quieren seguir viviendo en su libertad, llegando tarde a casa, y ya muchas veces los padres no estamos con esa necesidad de seguir tolerando esas no son llegadas. nuestros valores, ya no ¿crees? son, para empezar, y también ya la edad ya no nos permite muchas veces estarnos desvelando, trasnochándonos, esperando a que los hijos lleguen, ¿sí? Claro. Y no tanto porque los esté uno controlando, simplemente por la angustia que pudiera haberles pasado algo, la preocupación, ¿sí? O que lleguen en cierto estado, o en mal estado a casa, tampoco es sano, ¿sí? Si están independientes, como dice el dicho, y si es cierto, ojos que no ven, corazón que no sienten, y es lo más sano, Claro. ¿ok? Entonces yo diría y invitaría a todos los padres de familia que si tienen hijos mayores de 28 o 29 años, no los corran, pero sí invítenlos a que se independicen, por salud de ambos. Mira, estoy de acuerdo contigo, pero aquí hay una vertiente que hay que, por eso te decía, que las razones y las causas por las cuales vive un hijo adulto en el ámbito familiar pueden ser varias, no nada más es una. Pero hay que saber si ese hijo no tiene una dependencia porque tiene un yo débil donde no se siente con la capacidad de separarse de los padres. Habría que explorar esa situación. El hijo que vive como una zona de confort porque no tiene responsabilidades, porque no paga renta, porque llega y está la sopita caliente, está la ropa lavada, planchada y lavada, es una zona de confort que también les gusta. Sí, definitivamente, ¿no? ¿A quién no le gustaría estar así? Totalmente, sí. Pero yo creo que aquí se tienen que evaluar y analizar los casos de saber por qué mis hijos siguen viviendo bajo el mismo techo. Yo creo que esto sería muy valioso para poderlo manejar. Claro que yo creo que a todos, no sé, a mí me pasó cuando yo me iba a separar de mis padres, claro que me dio miedo, porque no es lo mismo ser hija de familia que ser cabeza de familia. Definitivamente, pero la separación yo creo que fue a más temprana edad. No, sí, nos separamos a los 23, 24 años Así de es. Nuestros núcleos familiares para venir a formar una nueva familia. Claro. Lo que estamos viendo hoy en día, como decía en un principio, no generalizamos, pero sí es un número muy fuerte el que hay de jóvenes adultos que siguen viviendo en casa de los papás. Claro. Sí, como decías tú, ya sería una situación muy, muy fuerte el que a los 40 años sigan viviendo, y los hay. Y todavía hay hijos ya jóvenes, le dicen, ay, si tú quisiste fiestecita, pues que te Ahora cueste, te ¿no? Ahora te aguantas, sí. ¿no? Pero no, quiero decirles a los padres de familia que cuando se tienen hijos mayores de edad de 18 años, y no estudian y no trabajan, hasta ahí llegó la paternidad. Sí, la responsabilidad responsable, paterna, sí. Legalmente, moralmente y socialmente Sí, llegó sí, la sí. responsabilidad. Claro. Cuando un hijo está totalmente asumiendo el compromiso de prepararse para poderse enfrentar a la vida, el compromiso de los padres será hasta que él se titule, hasta que él tenga un trabajo y hasta que él tenga esta capacidad. Sí, pero tampoco de que independencia. prolonguen los estudios para seguir en el... No, como el caso que te decía, sí, no, que por sí, supuesto que ahora no. págame no, la no. maestría y págame Sí, el no, doctorado y ahora me voy a otra carrera. Yo creo que y sigo el hecho... en el área de confort. Claro, el hecho... Papá y mamá siguen apoquinando. Oye, cuando todos los gastos. una de mis hijas se quiso ir de la casa en esta etapa de la rebeldía, tenía como 23, 24 años, yo me acerqué y le dije, oye, mira, ¿sabes qué, hija?
Fíjate que realmente yo a estas alturas del partido, tienes 23 años, yo ya no te puedo detener, ¿eh? Ya eres una persona adulta, claro, ya estás consciente, pero aún no tienes la preparación y la protección para que tú puedas salir adelante, porque estás estudiando, porque estás todo. Piénsalo, reflexiónalo. Yo no te quiero tener a fuerza aquí en la casa, yo no quiero esa situación, pero si tú lo reflexionas y lo meditas, adelante, las puertas de la casa están abiertas para ti, ¿no? Claro, y aún así, ¿cuántos jóvenes sí lo hacen estudiando? Claro. Se salen de su casa y se meten a trabajar y estudian y trabajan. Totalmente. ¿Sí? Y se enfrentan a la situación, a la vida. Muchísimos. Ok, entonces hay casos, pero también sería bueno que los casos que no puedan, pues que acudan al Centro Integral de Desarrollo Humano y Capacitación, sí, que está ubicado en Calzada de las Brujas número 23, Residencial Acoxpa, y los teléfonos son el 5679-5622, el 5678-0241, y con gusto los apoyamos. Como no, muchas gracias, Ger. Además, algo que también no quisiera que se me pasara antes de concluir el programa, que también tienen mucho que ver aquellos hijos que definitivamente están en una posición ya para independizarse y no tienen esta capacidad de hacerlo, también tiene mucho que ver el aspecto psicológico y emocional. Sí, definitivamente, Germán, hay que ver qué hay ahí, ¿no? Que los está atorando y que no tienen esa capacidad. Ese impulso. Ger, pues de verdad, muy agradecida con tu presencia, me dio mucho gusto tenerte aquí en el programa, me gustó mucho la participación que tuvimos en estos temas tan conocidos de los dos, y bueno, de antemano también te agradezco muchísimo. ¿Quieres decir algunas palabras como despedida para los padres de familia? Pues les agradezco que nos escuchen y sobre todo les recomiendo que tomen en cuenta el tema de hoy, es muy importante, y no echen en saco roto. Si no pueden solucionar los problemas con los hijos, acudan a un especialista, es más seguro que tratar de hacerlo solos. Sí, tienes razón, Germán, creo que hoy en día el médico de cabecera de verdad está siendo el terapeuta, porque todas las enfermedades son psicosomáticas. Ya trataremos este tema más adelante, cómo afecta la mente y las emociones a la salud de nuestro cuerpo físico, y lógicamente yo los invito también a que nos vean la próxima semana en Crecer en Familia. Soy Lulu López Zavala y se despide de ustedes. Que tengan un lindo día.